que el apego es un vínculo profundo que sentimos hacia una persona, hacia una cosa, hacia una circunstancia, hacia un lugar, y es una fuerte conexión que nos une de manera emocional. Siempre las emociones allí metidas en todo lo que participa en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo nacen esos apegos? Pues desde que estamos pequeñitos, desde que nacemos, sentimos apego, por ejemplo, el apego que siente un niño hacia su madre. Cuando la mamá se va a trabajar, el niño llora, ¿verdad? Y la abraza y quiere atención. Entonces, se intensifica y a veces sentimos la necesidad de sustituirlo cuando sentimos que no tenemos la suficiente atención o cuando sentimos algún vacío, algo que no se completó, algo que yo no pude, digamos, concretar, ¿verdad? Y allí se crea entonces, cuando tratamos de sustituir, la codependencia. ¿Ok? ¿Y qué es esto de la codependencia? Ustedes lo dijeron allí, cuando dependemos de otro o de otra cosa. Entonces yo me traje aquí como una especie de encuesta que quiero que ustedes vayan respondiendo. Solamente tiene 10 preguntas y esta encuesta es para saber si yo en este momento me identifico con estas frases, me identifico con lo que dice allí, y solamente necesita que tú respondas sí o no. Responder sí o no. Entonces yo les voy a ir haciendo las preguntas y ustedes, ya sea si tienen para anotar mejor, pero si lo hacen mentalmente, vayan tomando en cuenta qué respuestas van diciendo. O lo pueden contar con los dedos también. ¿Ok? Entonces la número 1 dice, me siento responsable de la vida de los demás. ¿Sí o no? La número 2 dice, siempre digo sí cuando en realidad quiero decir no. Vayan ustedes mirándose, identificándose con cada una de estas frases, ¿verdad? Tengo el deseo permanente de ayudar a los demás a resolver sus problemas, me lo pidan o no. Aquí es importante que leamos la frase completa, me lo pidan o no, ¿ok? Creo que los demás deben hacerme feliz. Entonces vamos a responder sí o no. Generalmente actúo movido por la culpa y por un sentido de obligación muy fuerte. Me siento obligado a, o me siento culpable de, ¿ok? ¿Sí o no? Los problemas de las personas a las que quiero no me permiten, no me dejan disfrutar de la vida. O sea, me los tomo como si fueran míos. ¿Sí o no? La pregunta número 7 o la frase número 7 dice, cuando los demás cambien y sean como yo quiero, entonces yo seré feliz. ¿Sí o no? Si no me ocupo de la vida de alguien, mi propia vida no tiene mucho sentido. ¿Se identifican con alguna de estas frases? ¿Sí o no? Cuando los demás hablan mal de mí y me critican, por lo general me siento atacado o atacada. ¿Sí o no? Rara vez expreso cómo me siento. Creo que a los demás no les interesa demasiado. Entonces, vayan viendo, ya terminamos con las preguntas, vayan viendo cuántos sí o cuántos sí hubo en sus respuestas. Porque si tuviste más de 3 preguntas con la respuesta sí, más de 3, ¿ok? Entonces puede ser que tú seas una persona codependiente, una persona que necesita la aprobación de los demás, que necesita encargarse de los demás. Y todas estas implicaciones son importantes para ti, que tú las sepas, porque ahora vamos a ver qué vamos a hacer con esa información, ¿verdad? Lo que quiero es que te preguntes si te has sentido identificado con alguna de estas frases y con qué frecuencia te ves repitiéndolas, con qué frecuencia las mencionas, con qué frecuencia te vienen esas frases en tus pensamientos. ¿Ok? Y si es así, entonces probablemente si eres una persona codependiente, puede que haya alguno de estas características en esa persona.
seas tú o sea alguien que tú conoces, porque también puede ser alguien a quien tú conoces, ¿verdad? Y estas personas, ¿cómo se muestran? Se muestran inseguras, normalmente piden mucho la opinión de los demás. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Tú qué opinas? ¿Y a ti qué te parece? O sea, siempre están buscando la aprobación de la otra persona. O son muy controladoras, es decir, utilizan, manipulan las situaciones para mantener todo y a todas las personas bajo control. Duda de sus capacidades, es decir, siente que necesita una muleta emocional para enfrentar la vida, no se atreve a enfrentarla solo porque piensa que no tiene recursos. Y yo quiero recordarte el día de hoy que todas las personas que estamos aquí conectadas estamos llenas de recursos, que cada uno de nosotros tiene lo que necesita para salir adelante, que no dependes de otras personas para ser feliz, porque tú lo puedes hacer por tu cuenta. Entonces, como bien explicaba ustedes en sus comentarios y como explicó Yolanda también, podemos sentir apego por las personas, por lugares, por circunstancias, por creencias que tenemos desde pequeños, por costumbres. Ah, es que esa es mi costumbre. Es que yo soy así. Entonces ese yo soy así a veces nos limita, nos pone cadenas, nos hace codependientes de esa costumbre. Entonces, cada uno de estas cosas que podemos tener, alguno de nosotros, funciona como una muleta emocional. Nos apoyamos en eso para sentirnos bien. Creemos que nos vamos a sentir bien solamente si tenemos eso a lo que estamos apegados, ¿verdad? Entonces, el problema no es las personas, no son los lugares, no son las creencias, no son las costumbres. El problema es cómo yo las veo. El problema es cómo yo me siento respecto a eso. Y eso solamente está aquí en mi mente, en ningún otro sitio. ¿Ok? Solamente está en mi mente. Entonces, por eso, como yo les estoy comentando, no es necesario que tú para trabajar este tema te alejes de ciertas personas o te desprendas de cosas o te tengas que mudar. No, lo importante es la manera como tú miras, como tú te sientes respecto a esas personas, a esas cosas o a esos lugares o a esas circunstancias como ya hemos hablado, ¿verdad? Lo importante es cómo tú lo ves. Pero la buena noticia es que eso se puede cambiar. Nosotros podemos trabajar sobre eso porque tenemos las herramientas dentro de nosotros. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que podemos trabajar sobre el desapego, que sería lo contrario. ¿Y qué es el desapego? ¿Ah? Vamos a participar en el chat. Quiero que ustedes escriban, que participen, que se involucren en este tema que a todos en algún momento nos ha tocado. Yo les digo, yo respondí esas preguntas y en algún momento de mi vida sí tuve más de 3 respuestas sí. Por supuesto que sí. Soy la primera que salgo en esa lista. ¿Por qué? Porque en algún momento de mi vida me di cuenta de que sí sentía esas inseguridades y por eso las he venido trabajando hasta el día de hoy. Y las sigo trabajando, no vayan a creer que todavía tengo algunos sí de la lista. Entonces, esto se puede trabajar a través del desapego. ¿Y qué es el desapego? El desapego es algo que nos va a permitir sentirnos más libres, más ligeros, más enfocados en lo que nosotros queremos, tenemos, en lo que somos sobre todo, y no en lo que nos falta. Es vivir desde el corazón, sin necesitar esa muleta de la que hemos hablado, sin necesitar a otros, sin necesitar esas cosas, esas costumbres o esas circunstancias o esos lugares que me hacen sentir apegado o apegada a eso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el desapego? Vamos a comenzar por entender que cuando perdemos algo o a alguien, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
Yo puedo quedarme pegado de ese dolor o puedo decidir procesar mi dolor y seguir adelante y soltar. Por eso decían allí, algunos de ustedes escribieron la palabra soltar. Sí, exactamente, soltar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Ponerme en primer lugar yo, darme cuenta que no necesito la aprobación de nadie para hacer lo que yo quiero, para ir por mi sueño, para trabajar en lo que yo deseo, para lograr aquello que yo me propongo. No necesito el permiso de nadie para tomar mis propias decisiones. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es aceptarte. Quiero que sepas que tal y como eres, eres la persona que tú necesitas ser. Acéptate como eres. No te estés comparando, no estés mirando en lo que el otro hace o lo que no. Mírate a ti mismo, a ti misma y ámate así como eres, tal y como eres. ¿Ok? Respétate. Si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, no podemos respetar a otros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cultivar esto en nosotros. Por eso hablamos de que la persona más importante soy yo. La persona más importante de tu vida, ¿quién es? ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Y quiero que lo escribas allí también en el chat. ¿Ok? Cree en tu sueño. Vive tu sueño y no el sueño de otro. Si tú trabajas en algo, luchas por algo y eres una persona que le pones todo tu amor y perseverancia a algo, hazlo por tu sueño, no por el sueño de otra persona, no por el sueño de otra persona. Sueña tu propio sueño y hazlo realidad. Trabaja por él para lograrlo. Por eso estás aquí conectada hoy, por eso estamos celebrando esos 21 años y por eso vas a tener la oportunidad de compartir ese sueño con muchas personas. Entonces, cree en tu sueño y vive tu sueño, trabaja por él. ¿Ok? Reconoce tus errores, esto forma parte de ser responsable. Cuando nosotros cometemos errores, equivocaciones, que siempre hemos hablado, que qué son los errores, qué son las equivocaciones, son experiencias que vivimos. Son experiencias donde las cosas no salieron a lo mejor como yo pensaba que iban a salir. Hazte responsable, asume las consecuencias y eso forma parte de tu crecimiento personal, ¿verdad? Resuelve tus conflictos. Tú no puedes ayudar a otros y aquí vamos a recordar cuando hablamos de que cuando nos subimos a un vuelo, a un avión, y ¿qué te dice la aeromoza, la sobrecargo? Te dice, si usted viaja con un niño, con una persona mayor o con un discapacitado, usted debe, y hay una descompresión, se van a liberar las mascarillas y usted debe primero ponerse la mascarilla a usted. Y después usted va a ir a auxiliar a la otra persona. ¿Ok? Entonces tú no puedes ir a solucionarle los problemas a los demás si tú tienes tus propios conflictos, tus propias situaciones que tienes que resolver. Entonces trabaja en ti primero para que después le puedas poner la mascarilla a otro, no al contrario. Si tú le pones la mascarilla al otro primero, te puedes quedar sin aire tú. Y además no podemos dar lo que no tenemos. Entonces muchas veces las personas podemos desgastarnos tratando de solucionarle las situaciones a los demás y resulta que yo tengo un problema mayor o tengo una situación que yo no he resuelto. Entonces enfócate primero en ti y luego vas por los demás, ¿ok? Luego que logres eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer una meditación guiada, quiero que se relajen, vamos a tomar una respiración profunda y vamos a comenzar por identificar qué es aquello que me genera esa sensación de apego, que me hace sentir que yo dependo de otra persona, que yo dependo de una cosa o que yo dependo de un lugar o de una costumbre o de un hábito que no me deja salir adelante. ¿Qué te hace sentir así? Quiero que te preguntes eso. Y en segundo lugar, quiero que
te preguntes qué propósito tiene eso para ti. Quiero que te preguntes qué propósito tiene eso para ti, porque si eso no tiene ningún propósito, entonces el siguiente paso es aceptar. Aceptar que lo mejor para ti es soltar ese sentimiento, es desapegarte de esa persona, de ese sentimiento, de esa cosa, de ese lugar, de esa circunstancia o de esa creencia que me hace pensar que yo dependo de otros. ¿Ok? Vamos a repetir, quiero que repitas en voz alta. Tengo todo lo que necesito y soy todo lo que necesito. Me acepto tal y como soy. Vamos a agradecerle a esa situación lo que hizo por mí en su momento y lo que me enseñó, lo que vino a enseñarme esta situación. Quiero que le des las gracias, que le agradezcas y luego déjalo ir. Te dejo ir, te suelto, te dejo ir porque ya no te necesito. Ya no te necesito. Y de esta forma, estas son meditaciones que ustedes pueden hacer a solas y que te va a llevar a la realidad de que tú no dependes de nadie.